Hey, ¿qué tal amigos? Esto es Libro Claroscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco y el día de hoy les vamos a hablar de un extraordinario libro que en su momento ya fue ganador del Premio Ralde de novela en el 2014. Es un libro pues publicado por Anagrama de 272 páginas, por supuesto, de Guadalupe Nettel. Vamos a darle su bienvenida. Bueno, pues Guadalupe Nettel es escritora, como bien les dije, mexicana, nacida en 1973, tiene 4 libros de cuentos, también fue finalista del premio Ralde, mismo que ganó en el 2014 por la novela del huésped, y bueno, entre sus libros tiene varias traducciones a 10 idiomas, ella se afincó en Francia, entonces ha tenido muchas colaboraciones, inclusive una serie por ahí en Francia, en la televisión. Entonces, bueno, pues ya tiene su historia literaria y por supuesto su renombre, ¿no? En este caso, esta historia que viene se llama Después del invierno, un libro de 272 páginas. La verdad es que una forma y una escritura que tiene Guadalupe bastante buena, bastante eh, tranquila, amena de contar la historia, y versa sobre dos personas, sobre Claudio y Cecilia. Claudio y su infancia en Cuba, donde tiene ciertas complicaciones y posteriormente se va a ir a vivir a Nueva York. Y en el caso de Cecilia, mexicana, pues que está estudiando sus, valga la redundancia, sus estudios de posgrado en París, ¿no? En su momento, pues, Claudio pues conoce a Ruth, una mujer mayor que él por 10 años en Nueva York. Eh, Empieza con este romance tórrido y dulce, eh, precedido por supuesto de esta historia tenebrosa que a ciertas partes del libro te las va contando, no en esta precisamente orden cronológico en el cual yo se los cuento, en el cual pues bueno pasa por la fijación sexual hacia una mujer, inclusive la homosexualidad, inclusive el caso de cuando su exnovia se suicida porque la dejó, ¿no? Entonces, ahora que está con Ruth, Ruth es una mujer adinerada, mayor que él por 10 años, con hijos, pero pues le hace aparentemente un buen trato, ¿no? Un buen trato de tener una relación de pareja, ella lo consiente, lo lleva a los mejores lugares y él pues bueno, se deja un poquito querer, él trabaja de editor en una casa editorial de Nueva York. Y por su lado, Cecilia, pues tuvo una infancia complicada en México y pues ahora viviendo en París, coincidentemente descubre que tiene un vecino, el cual en ocasiones como que lo espía un poquito, ¿no? Lo espía por las paredes, ¿no? Esos clásicos departamentos que las paredes son como de tabla roca, se la pasa oyendo por la pared qué es lo que hace su vecino, y lo empieza a conocer un poco, es joven pero ya se ve un poco avejentado, ya se ve con una salud un poco delicada y bueno, después de una convivencia que hacen recorridos por el cementerio, coincidentemente ellos vivían en un edificio paralelo al Père Lachaise, el famoso cementerio de París. Bueno, hay 4 cementerios, ahorita vamos a esta parte. Entonces, en el Père Lachaise ellos viven enfrente, entonces pues se van a caminar a recorrerlo. Y bueno, ahí tienen ese idilio, ¿no? De gusto por andar en el panteón caminando, pues en compañía, ¿no? Eh, Tom tiene ciertos malestares, como decía, en su salud y tiene que irse a Sicilia, Italia, a descansar un poquito, pues porque su salud no va en mejora. Pasa el tiempo y Cecilia le escribe o queda en espera de cartas que Tom nunca le hace llegar. Entonces, pues la desesperación, la frustración, empieza a ir a visitar su departamento vacío de Tom y en ocasiones ponerse su pijama, en ocasiones dormirse en la cama de Tom porque pues lo extraña, ¿no? Y bueno, Claudia y Cecilia pues se conocen en una visita que hace, Claudio y Cecilia se conocen en una visita que hace Claudio a París, y bueno, hacen una excursión organizada por su amiga de esta Cecilia, Ruth, al cementerio,
Pierre Lachaise, del cual coincidentemente, pues bueno, como sabíamos, Cecilia vive enfrente, ¿no? Cecilia tenía la idea de que Vallejo, César Vallejo, el escritor, pues vivía, o bueno, más bien estaba guardado en el cementerio Pierre Lachaise. Entonces, pues lo buscaron, y haciendo algo así como ellos le nombraron un turismo necrológico, ¿no? Visitando pues sí, las tumbas de escritores famosos o de personajes famosos, y así estuvieron buscando a César Vallejo. En su momento, pues como les comenté, pues tenían esas costumbres Tom y Cecilia de hacerlo, pero ellos tenían unas costumbres como diferentes, ¿no? Buscaban otro tipo de personajes, y ahora que Claudio, se detenía en otro tipo de tumbas de personas que a él le llamaban la atención, pues ella se preguntaba, híjole, ¿cómo es posible? O cómo es ¿qué pensaría ahora Tom de que yo estoy con Claudio visitando otro tipo de tumbas? Perdón, me ganó el calor, me tuve que quitar el saco y pedir una cerveza bastante fría. Entonces, pues ya estaban ahí visitando y buscando la tumba de César Vallejo, y bueno, en su momento Cecilia empezó a replantearse en la convivencia con Claudio, pues el que estaba haciendo con Tom, ¿no? Finalmente Tom se fue, la dejó, él estaba malo de salud, pero pues ni siquiera le escribió un mensaje, una carta, nada, ¿no? Entonces es ahí donde muchas veces se cuestionan, y llega un cuestionamiento bastante válido Cecilia, y decía: obsesionarse con alguien que ha decidido no estar es regalar minutos, horas y días de nuestra vida a quien ni nos los ha pedido ni desea tenerlos. Es condenar a pasarlos a la dimensión del tiempo perdido, de lo insensible, de desaprovechar opciones y oportunidades por frustración y cambiarlas por sufrimiento. Entonces, pues también así, cuando en una relación, por intensa que ésta sea, abre tanto espacio a las incertidumbres y a la frustración, da cabida a otros intereses y a otras esperanzas. Y pues así es como ante estos planteamientos que se hacía Cecilia, pues se da esta oportunidad de una relación entre ella y Claudio. Todo el libro o toda la historia está contada desde dos versiones, ¿no? Desde la versión de Claudio y desde la versión de Cecilia. Entonces se hace bastante bueno porque te da como la contraparte, ¿no?, de la historia. En su momento, cuando cada quien está uno en Nueva York y otra en París, pues bueno, ahí van historias paralelas, pero cuando se encuentran, pues hay esta unión de historias, y bueno, pues se pone bastante interesante. En ese conocer de panteones, pues compara el Pierre Lachaise con el Montparnasse, que el Montparnasse es un cementerio bastante más bonito. Montmartre está al norte, Passy está al oeste, Montparnasse al sur, y por supuesto el Pierre Lachaise al este, ¿no? Entonces son los 4 panteones que están en París. En esta parte de Cecilia platica mucho de París, platica mucho de lugares comunes de los panteones, y la verdad es que si a ustedes han tenido la oportunidad de ir a París o planean ir a París, vale mucho la pena este libro por eso, porque por toda la historia que te da de París y sus panteones. Yo me acuerdo cuando quise ir, me morías de ganas por ir a algunas tumbas, Julio Cortázar, Jim Morrison, pero no me hice el tiempo de ir a un panteón. Lo más que pude fue ir a las catacumbas, y el día que fui a las catacumbas, desafortunadamente pues estaban cerradas. Las catacumbas de París, como saben, pues atraviesan toda la ciudad de París por el sótano, bueno, no por el sótano, pues sí, por un nivel inferior, dado que en algún momento había tal cantidad de muertos que decidieron bajarlos y pues no tenerlos a la vista, ¿no? Entonces también tiene su encanto si les gusta París o tienen un gusto por París o desean ir a París. Este libro pues platica bastante sobre París. En su momento, pues ya cuando Claudio y Cecilia andaban, pues tiene su primer encuentro sexual, y una parte chistosa, Cecilia dice: no, pues yo me acuerdo en México, pues era muy mojigata, muy recatada, mi poca experiencia sexual era algo de lo cual presumía en México y me hacía sentir una mujer superior, ¿no? Era de esas mujeres que ya habían tenido varios hombres, y cuando estaba en París, pues ya le hacía sentirse pues muy ridícula y muy tonta al no haber tenido más experiencia sexual, y ahora estar con Claudio pues la hacía sentirse un poco estúpida, ¿no? Finalmente, después de varios recorridos, encuentran a César Vallejo en Montparnasse, y bueno, eso los alivió y les dio bastante gusto porque ambos estaban buscándolo, ¿no? En su momento, pues Claudio tiene que regresar a Nueva York,
y Cecilia se queda acá en París. Entonces se hacen sus cartas, ¿no? Su correspondencia, vaya. Y Cecilia como que le pegó mucho más esa distancia, esa soledad, y dice, bueno, si yo estoy en un mar desolado, ¿para qué quieres que te escriba? Sin embargo, pues tú no me dejes de escribir, Claudio, yo te necesito, y siempre leerte me sana mucho, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver esta diferencia de formas y convivencias inclusive en unas parejas. En esta pareja pues se ve muy claro que Cecilia pues tenía una forma más romántica de ser y sufría mucho más la distancia, y en cambio Claudio pues lo fomentaba con cartas constantemente, ¿no? En su momento Cecilia decide ir a visitar a Claudio a Nueva York, pero Claudio pues ya tenía a Ruth, ¿no? La novia que tenía, que era mayor que él, que pues tenía bastante más dinero, y nunca tuvo la pues premura ni de avisarle ni a Cecilia ni a Ruth, pues bueno, la situación en la que estaba, ¿no? Entonces, coincidentemente dice Claudio en una parte del libro, yo no sé qué poderes tienen sobrenaturales las mujeres, pero en cuanto Cecilia pisó Nueva York, Ruth empezó a fastidiarme, que me quería ver, que quería salir conmigo. En ocasiones teníamos sexo y dejábamos de vernos 2-3 semanas, pero en ese momento todos los días decidió verme. Entonces, pues la verdad es que Claudio trató de disfrutar a Cecilia 1 o 2 días en Nueva York. Después tuvo que tratar o capotear a esta Ruth para que no la metieran más problemas, y en su momento pues bueno, la tiene que dejar en su departamento. Cecilia decide cocinarle a Claudio, y pues la curiosidad acaba matándola. Empieza a buscar en cajas de Claudio y empieza a encontrar las cartas de amor de sus exnovias, ¿no? En una de estas se encuentra pues un gran parecido a todas las cartas que a ella le ha escrito, ¿no? Entonces así como un copy-paste nada más, pero cambiándole el nombre. Se da la enojada de su vida Cecilia, le habla a su amiga Aide y le dice, bueno, Aide le dice, la verdad es que mi amigo Claudio lo quiero mucho, pero es un cabrón, yo te recomiendo que te regreses. En ese momento agarra sus cosas Cecilia, deja el departamento sin avisar y se regresa a París. En este interín pues Claudio estaba con Ruth, la había invitado a comer, y pues bueno, para que no hiciera un caos más grande, pues tuvo que acostarse con Ruth para que no fuera a buscar a Cecilia a su casa, porque tenía ganas de matarla, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente se termina esta relación, y estando en París finalmente regresa Tom con la salud más endeble aún. Encuentra a Cecilia le da mucho gusto, y bueno, empiezan a convivir de nueva cuenta, a retomar donde se había quedado un poquito su relación. Tiene cosas curiosas este Tom, ¿no? Le dice, yo no leo libros de mesas de novedades, yo solamente leo libros que tienen una prueba de añejamiento. La prueba de añejamiento es cuando ya tienen 10 años de vivir frente a nosotros, al menos ya se me hace un buen libro, ¿no? Entonces eso quiere decir que vivía frente a ellos, era en el Panteón, porque ellos vivían en el Père Lachaise, frente a Père Lachaise, perdón. Entonces, cuando ya un escritor estaba muerto y lo enterraban ahí, ya tenía más de 10 años, aparentemente para Tom, pues ya era un buen libro o un buen escritor. La salud de Tom empezó a empeorar bastante. Narra cómo pues Cecilia lo acompaña hasta el final en el hospital, todo el sufrimiento que padece y que tiene, hasta que finalmente pues muere este Tom. Antes de morir Tom le dice a Cecilia, yo sé tu forma de ser y tu comportamiento, lo único que te pido es para descansar en paz es que no te suicides, el suicidio no nos va a ayudar en nada. Ella le dice, sí, te voy a alcanzar más pronto. Y bueno, hay una escena bastante pues triste aquí, y bueno, es donde finalmente se tienen que separar. Un funeral bastante tranquilo en el Père Lachaise, casualmente queda Tom, y bueno, Cecilia se da un poco a la perdición. Dice que se sentía orgullosa cuando ya salía a la calle y la gente se le quedaba viendo por su olor y su apariencia, que ya parecía un poco como indigente. Se empezó a ser amigo de los indigentes y borrachos que vivían en el cementerio, en el Père Lachaise, y bueno, empieza un poco este declive en su persona, pues debido por supuesto al sufrimiento y al dolor que le causó la partida de Tom. Por su parte, y del otro lado, Claudio pues estaba en Nueva York. Coincidentemente esta Ruth pues se tomó esa distancia necesaria hacia él, pero bueno, seguían con sus encuentros carnales de manera regular, y
pues se empieza a meter un poco en el atletismo. No sufrió tanto la pérdida de Cecilia, más sí esa que lo cacharan, ¿no? Que lo cacharan que como que replicaba esas cartas a sus mujeres, ¿no? Entonces se dedica un poco a entrenar al atletismo, se prepara para su primer maratón, corre el maratón de la Ciudad de México y le va pues un poquito mal por la altura y dice y todo eso, ¿no? Entonces empieza a prepararse para muchos maratones hasta que llega el maratón de Boston y bueno, va corriendo una chica pelirroja, casualmente cae al pavimento por un ataque de epilepsia. Él pues sabía cómo ayudar a una persona epiléptica, pero él iba por una marca en este maratón de Boston, ¿no? Entonces decidió continuar, corre con la mala fortuna que le tocan los ataques al maratón de Boston del 2014 y pierde una pierna. Tiene que pasar un año en rehabilitación, reconstrucción en Boston, donde Ruth pues le manda los medicamentos, los mejores doctores, trata de apoyarlo como puede y pues es un poco el karma, ¿no? En este momento Claudio siempre había querido, inclusive unos meses antes de este maratón, con uno de sus amigos decía: yo quiero ser un androide, yo quiero ser un robot, yo quiero no ser humano, no quiero sentir. Entonces inclusive lo sacaron del barro como diciendo: loco, ¿qué le pasa, no? Pues así fue un poquito como que el karma se le cumplió y finalmente pues acabó con una pierna biónica y finalmente Ruth lo invita a Nueva York a irse a vivir con él. Él, como pues ya víctima de la soledad, desolación, tristeza, decide ceder y finalmente acepta irse a vivir con Ruth. Y bueno, pues bueno, hay muchas historias en este libro. La verdad es que sí es bastante grato, bastante agradable la lectura, bastante fácil lectura, no porque escriba mal Guadalupe Nettel, al contrario, escribe sumamente bien y es lo que hace, lo que siempre he dicho, ¿no? Esos libros tan fáciles de leer, tan interesantes, tan reveladores, valen mucho la pena. Gran parte de este libro yo la leí en una sentada, me gustó muchísimo. Sí es un poquito triste el final, hay algunos recovecos y datos que por supuesto no he contado, entonces pues estaría bueno que se acerquen a él, lo lean más completamente. Y es un libro bastante lindo, ¿no? Si tú en algún momento tuviste una relación a distancia con una persona, aquí te puedes ver reflejado. Y si has conocido a esas personas que en ocasiones presumen quererte y estar para ti, pero nunca te hacen ese tiempo ni ese espacio, pues bueno, entonces también, ¿no? Es sí un libro un poco de amores. ¿Por qué el título? Después del invierno. Pues después del invierno es cuando cae la primavera y trata de paliar un poco todo el daño que hizo. Así pasó un poco en la vida de Cecilia. Se va Tom, le deja el dolor más grande de su vida, pero no muy lejos en la primavera encontraría algo que le sanara y repusiera un poco la vida. Igualmente para Claudio, a pesar de perder una pierna, a pesar de estar solo, a pesar de todos los males que había hecho, pues Ruth le dio una segunda oportunidad y después del invierno consiguió pues reencontrarse en el amor, ¿no? Desafortunadamente en el invierno se quedaron ciertas personas, ciertas parejas. En el caso Tom muere exactamente un 4 de diciembre, pero bueno, es un poco la trama de esta historia. ¿Qué calificación le pongo? Pues por supuesto le voy a poner un 8.5, un extraordinario libro. No en balde tiene el premio Herralde de novela 2014. Y a quién se lo recomiendo, pues ya lo comenté, ¿no? A estas personas que han tenido alguna relación a distancia, a estas personas que les gusta París y la historia de la ciudad, el turismo necrológico, por supuesto, que se quedaron siempre con ganas de ir a un panteón en París. La verdad es que es muy muy bonita la historia, muy muy buen libro, vale mucho la pena, por supuesto editado en anagrama, muy cuidado como todos sus libros. Y bueno, pues eso es todo. Esto fue el libro Claroscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel Velasco y nos estamos escuchando.